Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la activación conductual como estrategia terapéutica para el tratamiento de la depresión. Para profundizar en este tema nos centraremos en hablar sobre las raíces históricas, el modelo teórico, los principios, la evaluación y conceptualización, la intervención, las barreras que se pueden encontrar, cómo se puede utilizar la resolución de problemas y la evidencia, ventajas y desventajas que trae la activación conductual. Como les comentaba anteriormente, vamos a explorar la activación conductual. Esto es un tratamiento breve, estructurado y orientado a la acción con notable eficacia para la depresión. La activación conductual no es solo hacer cosas, es una psicoterapia centrada en la resolución de problemas cuyo objetivo principal es incrementar las experiencias gratificantes o de recompensa en la vida del cliente. Para esto también se enfoca en procesos que inhiben la activación, como la conducta de huida y la evitación. El trabajo terapéutico más importante ocurre fuera del consultorio, mediante tareas de activación planificadas por el terapeuta. La activación conductual tiene sus raíces en la larga tradición de la teoría e investigación conductual, influenciada por pioneros como Charles B. Fernstein, quien en 1973 se centró en el análisis conductual de la depresión. Postuló que la depresión se relaciona con la disminución de la habilidad de aprender de las contingencias. La activación conductual actual se basa en sus ideas, utilizando el análisis funcional para estimular conductas que interactúen con el entorno y generen consecuencias que refuerzan positivamente un comportamiento antidepresivo. Por su parte, Peter M. Lewinson, en 1974, desarrolló aún más la teoría, estableciendo la hipótesis de que la carencia de refuerzo positivo limitaba las conductas que recompensan al individuo, lo que puede causar o mantener la disforia característica de la depresión. Lewinson fue un pionero en incorporar la programación de actividades en el tratamiento conductual para la depresión. Por su parte, Aaron Beck, en 1979, aun cuando su enfoque principal era la terapia cognitiva que subraya el cambio en los patrones del pensamiento, integró las estrategias de la activación conductual como parte esencial de la terapia conductual, especialmente al comienzo del tratamiento para casos graves. Durante años, la eficacia de la terapia cognitiva se atribuyó al cambio cognitivo. Sin embargo, la historia de la activación conductual como tratamiento autónomo cambió drásticamente gracias al estudio de análisis de componentes de Jacobson y sus colegas en 1996. Este estudio comparó el paquete completo de la terapia cognitiva con condiciones que solo incluían la activación conductual. Los resultados fueron contundentes. La terapia cognitiva no fue más eficaz que las condiciones que solo incluían la activación conductual. Esto demostró que la estrategia de programación de actividades era el componente causalmente activo. A raíz de este hallazgo, la activación conductual volvió a sus raíces conductuales. Se estableció como un tratamiento definido por derecho propio, sin la proscripción de las intervenciones cognitivas, y se enfocó en principios y estrategias puramente conductuales. El modelo teórico de la activación conductual es parsimonioso y contextual, viendo la depresión como una respuesta ante un contexto vital determinado y no como un defecto interno. Esto se resume en el segundo principio, donde los cambios de la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. De esta forma se plantea como origen de la depresión la pérdida del reforzamiento positivo. La depresión comienza a menudo como consecuencia de acontecimientos vitales importantes, los llamados problemas primarios, que estos pueden ser la pérdida del empleo, los problemas de salud o las relaciones infelices. Estos sucesos reducen el acceso a las recompensas positivas o aumentan los factores de estrés en la vida del individuo. Esta falta de contingencia entre la respuesta y el reforzamiento positivo acarrea la disforia y reduce la tasa de comportamientos saludables, lo que se conoce como extinción operante de comportamientos no deprimidos. Asimismo, en cuanto al mantenimiento de la depresión, se plantea este como el ciclo de la evitación. En este, la perpetuación de la depresión se debe a las conductas de huida o evitación, los problemas secundarios, que el individuo adopta para lidiar con el malestar a corto plazo. Este ciclo de evitación se compone de dos elementos: el refuerzo negativo, en donde se encuentra la evitación, como puede ser quedarse en cama, rumiar o usar sustancias,
que aportan un alivio temporal de la incomodidad, la ansiedad o el dolor emocional. En segundo lugar, nos encontramos con el mantenimiento a largo plazo. Como les comentaba, este alivio a corto plazo refuerza negativamente la conducta de evitación, haciendo que la misma se repita. Pero al mismo tiempo, la evitación bloquea el contacto con fuentes potenciales de refuerzo antidepresivo. Esto mantiene o empeora el estado de ánimo negativo con el paso del tiempo, creando un círculo vicioso. De esta forma, los síntomas depresivos, como podemos apreciar en el diagrama, generan una retirada o una actividad que podría ser esta conducta de evitación, por lo tanto hay una menor disponibilidad de refuerzo, lo que genera a su vez síntomas depresivos, iniciando nuevamente con este ciclo que completa el círculo vicioso. La activación conductual asume que para el alivio el individuo debe romper con este ciclo de evitación y aumentar el contacto con los reforzadores positivos. Esto requiere actuar de fuera a adentro. En la depresión, la motivación está ausente, por lo que el cliente debe actuar según un plan u objetivo antes que en función de su estado anímico. La motivación y los sentimientos de placer o logro vendrán después como consecuencia natural de la acción. Esto se guía por los 10 principios fundamentales que se plantean en la activación conductual. Como principio 1 nos encontramos con que la clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarle a cambiar lo que hacen. Hay un énfasis en la acción. El cambio emocional es una consecuencia del cambio conductual. Actuar de afuera a adentro. De esta forma se pide al cliente que actúe a pesar de la apatía o la falta de interés. El objetivo es volver a contactar con las recompensas del entorno e invertir la tendencia negativa del estado anímico. Como segundo principio, que ya les comentaba en el modelo teórico, los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. Esto proporciona, como les mencionaba, un modelo conceptual de la depresión, donde la conjunción de los eventos vitales más la evitación son lo que generará la depresión. Como tercer principio, nos encontramos con que las pistas para entender lo que será antidepresivo para un cliente concreto reside en lo que precede y lo que sigue a las conductas importantes del cliente. Esto suena principalmente al análisis funcional. Esto significa que la clave para determinar qué acciones serán terapéuticas y antidepresivas para un cliente en específico reside en la observación meticulosa de la relación entre sus comportamientos y los eventos en su entorno. Esto es posible a través de un análisis funcional de las acciones del sujeto. Como cuarto principio nos encontramos con estructurar y programar actividades que siguen un plan, no un estado anímico. Esto viene en conjunción con lo que les planteaban los otros principios. La programación de actividades es la columna vertebral de la activación conductual y promueve la acción independientemente de que exista o no la motivación. Como quinto principio se encuentra que el cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Esto implica que las tareas deben ser graduadas o decompuestas en componentes muy pequeños y manejables, los pequeños elementos de conducta, para maximizar la probabilidad de éxito y evitar el desánimo o el pensamiento de todo o nada. Como sexto principio nos encontramos con hacer hincapié en actividades que sean reforzadoras por naturaleza. Esto implica priorizar actividades cuyas consecuencias gratificantes se sigan automáticamente y lógicamente de la conducta, que haya un refuerzo natural, en lugar de depender de recompensas artificiales como un refuerzo arbitrario. En el principio 7, bien conciso, nos encontramos con actuar como un entrenador. Este principio plantea que el terapeuta es un estratega, un animador, un guía, incluso pudiera decirse un entrenador, pero el cliente es quien realiza realmente la acción. Entonces, el objetivo de la activación conductual será que el cliente se convierta en su propio entrenador, sea el principal motivador de sus acciones. Como octavo principio nos encontramos con que insistir en un enfoque empírico de la resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles. La activación conductual se basa en tareas que son mini experimentos. Se adopta una postura experimental. Si algo no funciona, se aprende de ello para refinar el plan y no se realizan juicios de valor. Poco a poco el individuo va aprendiendo también de estas situaciones, volviendo una vez más a minimizar o erradicar incluso este pensamiento de todo o nada. Como principio noveno nos encontramos con el no decir, sino hacer.
Entonces, en este caso, la actividad es lo central, lo que hace que las tareas sean obligatorias en todas las sesiones. El cliente deberá siempre realizar al menos una de las actividades programadas. Todo esto dependerá de acuerdo al plan que haya establecido el terapeuta. La activación conductual no es hablar sobre los problemas, sino actuar sobre ellos, una distinción muy grande en la terapia de catarsis para la depresión. Finalmente, como último principio, nos encontramos con detectar barreras posibles y reales para la activación. En este principio, lo esencial es anticipar y solucionar los obstáculos que puedan interferir en la activación para reducir la probabilidad de que se repita. De esta forma, durante la terapia, durante la activación conductual, el terapeuta también tiene la tarea de prever estas posibles barreras o problemas que pueda enfrentar la persona y que no necesariamente implica que la persona sea una inútil o algo por el estilo, sino bueno, que hay que buscar nuevas estrategias. Hablemos ahora del núcleo de la activación conductual, su proceso práctico. El primer apartado nos habla del estilo, la estructura y el rol del terapeuta. En la activación conductual, el proceso es práctico, estructurado y siempre colaborativo. Una idea fundamental es que el trabajo más importante ocurre fuera de sesión. En una analogía ideal, nosotros somos los entrenadores que planifican el juego y la vida real de nuestro paciente sería el partido. El principio número 7 nos define a los terapeutas como entrenadores precisamente o coaches que guiamos el proceso siempre con una actitud de validación, sin juicios y actuando como estrategas. Por eso, cada sesión sigue una agenda clara y colaborativa. La estructuración de las sesiones en la activación conductual es coherente con las terapias conductuales y cognitivo-conductuales, en las que el tratamiento está dirigido hacia el objetivo y cada sesión sigue una agenda establecida entre el cliente y el terapeuta. En la activación conductual no hay una estructura concreta de sesión tras sesión y el entrenamiento puede parecer bastante diferente entre un cliente y otro. Como notarán a lo largo del video, los principios rectores mencionados anteriormente por mi compañera proporcionan una estructura y el camino a seguir en esta terapia. Fase de evaluación y conceptualización. Esta etapa de la terapia de activación conductual se basa en los siguientes objetivos: describir y definir los problemas claves de la experiencia del cliente, valorar los patrones de conducta, utilizar el análisis funcional, utilizar la tabla de actividades y otras estrategias de automonitorización, monitorizar actividades, estados anímicos y emociones, monitorizar dominio y placer, intensidad, identificar la rutina y patrones de evitación y valorar los riesgos del cliente, eligiendo en colaboración con el cliente actividades que puedan romper el ciclo depresivo e identificando los pasos iniciales para la realización de los cambios. Como la activación conductual es profundamente individualizada, todos estos objetivos se llevan a cabo mediante una evaluación minuciosa que comprende las siguientes fases. Lo primero es la conceptualización del caso. Le presentamos al cliente el modelo de una forma sencilla, como por ejemplo, los eventos vitales causan una pérdida de refuerzo y la evitación mantiene la depresión. Esto en conjunto es todo un ciclo que perpetúa la depresión. Para romper este ciclo usamos el análisis funcional de la conducta como una metodología de evaluación ideográfica fundamental, haciendo referencia a el ABC, la triple relación de contingencia de los antecedentes, la conducta y las consecuencias. Los antecedentes hacen referencia a la situación pues, que antecede todos estos estímulos previos a la conducta. La conducta sería lo que hace o lo que evita el paciente y las consecuencias pues determinan si la conducta se repetirá, dando cuenta de cómo se refuerza o no esta conducta. La herramienta más fundamental en este proceso de evaluación es la tabla de actividades, que también nos permite nutrir el análisis funcional de la conducta. Los clientes registran qué hacen, cómo se sienten y con qué intensidad. Esto no es solo un diario, es un mapa que revela la conexión directa entre actividad y estado de ánimo, guiando nuestros objetivos. Con esta herramienta, el psicólogo deberá identificar patrones de conducta e idealmente preguntarse qué relaciones actividad-estado anímico se observan
qué emociones generales aparecen en la tabla, dónde hay interrupciones en la rutina, qué patrones de evitación pueden estar interfiriendo en la evolución del paciente y o qué conductas pueden ser objetivos para aumentar o reducir. Como pueden notar en el presente ejemplo, se destaca también una nomenclatura para placer y dominio, como alternativa a la monitorización del estado anímico. El cliente puede anotar también la experiencia de dominio y de placer asociado a las actividades. El dominio es definido como una sensación de logro que se experimenta durante la actividad y el placer es la sensación de disfrute que acompaña una actividad. La valoración de estas dimensiones nos proporciona una forma de seguir el rastro de actividades que son más o menos funcionales. Otros dos pilares fundamentales en el proceso de evaluación es las rumiaciones y los valores. La rumiación no la tratamos como una verdad, sino como una conducta evitativa. Nos desconecta del presente y paraliza la acción. No analizamos su contenido, sino que intervenimos en el proceso de rumiar, con técnicas como la atención a la experiencia o la distracción. Los valores son la brújula que ayuda a elegir actividades que no solo dan placer, sino que contribuyen a la vida que el cliente desea. Fase de intervención. Finalmente, llegamos a la acción. La intervención consiste en programar la acción o las actividades de manera inteligente. La estrategia que guía el principio número 4 de afuera hacia adentro implica la consigna de sigue un plan, no tu estado de ánimo. Programar un momento y lugar concretos actúa como un anclaje para la acción. Para que el plan funcione, aplicamos la gradación o jerarquización, que es un poco similar a lo que se hace en la desensibilización sistemática. Comenzamos con pasos muy pequeños. Dividimos tareas abrumadoras en elementos de conductas o segmentos de conductas manejables y cuidamos la consecución de éxito temprano, ya que es fundamental para generar el impulso necesario o arousal. Otra parte fundamental de la intervención son las actividades de refuerzo natural. Priorizamos aquellas que son gratificantes por sí mismas, es decir, reforzadas intrínsecamente, donde el objetivo es reconectar a la persona con las recompensas que su entorno ya ofrece y que se facilite la generalización de las respuestas. Todo esto se concreta en la asignación de tareas, que es el puente entre la acción, entre la sesión y la vida real del cliente. Deben ser realistas, específicas y detalladas. Cuando ayudamos a los clientes a estructurar y programar actividades, suele ser útil tener en cuenta las siguientes consideraciones: qué frecuencia en las tareas será la más efectiva para el cliente, qué duración y o intensidad en la actividad será la más efectiva, en qué días, horas en concretos debe realizar el cliente la actividad y si hemos realmente comenzado por lo pequeño. Detección de barreras y resolución de problemas. Como en todo proceso, es común encontrar obstáculos. Sin embargo, la clave está en abordarlos en equipo. Adoptamos un enfoque empírico donde todo resultado es visto como información. Si algo no sale bien, nos preguntamos con optimismo qué podemos aprender de aquí. Se trata de ajustar el plan y de no culpabilizar al cliente. El obstáculo más común es la evitación. La definimos en términos conductuales y validamos su poder, ya que entendemos que es una gran fuente de alivio a corto plazo y resulta muy reforzante. Para la rumiación y otros problemas, usamos estrategias como la resolución de problema activa y una guía útil que es el acrónimo ACTION, que significa valorar, elegir, intentar, integrar, observar y nunca rendirse. ¿Qué valoramos? Valoramos la función de la conducta. En este caso, el cliente se pregunta para qué sirve la conducta, cuáles son las consecuencias, actúa la conducta como un elemento depresivo o antidepresivo, es incompatible con los objetivos a largo plazo, etc. La C hace referencia a elegir una acción. El concepto de elección es importante por dos razones. En primer lugar, la terapia de activación conductual es un tratamiento de colaboración. Los clientes y terapeutas trabajan como compañeros y mantienen una decisión en las acciones que llevan a cabo. En segundo lugar, los clientes con depresión no tienen la sensación de autonomía personal o de control sobre sus propias vidas, por lo que expresar de manera explícita que tienen una elección pone de relieve la habilidad de los clientes para ejercer el control e influir en sus vidas. Los clientes pueden elegir aumentar o reducir conductas concretas.
La T hace referencia a poner en práctica la conducta elegida. Esto es básicamente el núcleo de la activación conductual. La I a integrar nuevas conductas en la rutina. Esto es una idea esencial que debemos entender. Después de meses o incluso años de depresión, es posible que un ejemplo de activación no tenga una fuerte influencia. La adopción de una conducta nueva solo una vez no es suficiente para evaluar los resultados. El efecto acumulativo de trabajar de afuera hacia adentro y de aumentar la actividad es importante. La repetición de la activación a medida que nuevas conductas son integradas en la rutina puede llevar a la mejora del estado de ánimo y del contexto vital. La O hace referencia a observar los resultados. Naturalmente, la esperanza está puesta en el hecho de que integrar una conducta antidepresiva en la rutina mejorará la depresión del cliente. No sabemos si este es el caso hasta que el cliente haya programado las actividades y haya decidido implicarse. Y a continuación, después de integrar las actividades durante varias pruebas, el cliente y nosotros observamos lo que sucede. La observación de los resultados, el aprendizaje a partir de lo que funcionó y lo que no funcionó, y la utilización de esta información para mejorar futuros planes de acción son parte de la terapia de activación conductual. Por último, nunca rendirse, en otras palabras, continuar con el proceso. El desarrollo de un nuevo hábito de activación y de implicación requiere esfuerzos constantes. Con el paso del tiempo, esas conductas antidepresivas se convierten en conductas automáticas, incluso en medio de sentimientos totalmente negativos. En este apartado explicaremos el modelo de la activación conductual. Como ya hemos explicado antes, este modelo explica que los cambios vitales como pérdidas o estrés reducen el acceso del individuo a refuerzos positivos, lo que lleva a conductas de evitación como el aislamiento o incluso la inactividad. Aunque estas conductas alivian momentáneamente, mantienen la depresión al limitar el contacto con experiencias gratificantes. La terapia busca romper este ciclo promoviendo la acción deliberada, es decir, actuar desde fuera hacia adentro. En otras palabras, realizar actividades planificadas sin esperar a sentirse motivado. Como ya se mencionó antes, la intervención se centra en la programación y estructuración de actividades, es decir, cumpliendo con los cuatro principios 4, 5 y 6 de la activación conductual que mencionamos anteriormente. En el apartado de la programación se establecen momentos y lugares específicos para realizar las actividades, siguiendo un plan en lugar de un estado de ánimo particular. Este va ligado al principio 4. En las terapias graduadas, lo que se busca es generar actividades más simples, descomponiendo las actividades complejas en pasos más pequeños y manejables, para maximizar la probabilidad de éxito. El lema es comenzar por algo pequeño, en referencia al principio 5. Y en el refuerzo natural se priorizan las actividades que son inherentemente reforzadoras en el entorno del cliente. Por ejemplo, interacciones sociales positivas, sensaciones de logro, entre otras, ya que esto aumenta la probabilidad de que la conducta se mantenga. Alusión al principio 6. En el abordaje de conductas problemáticas específicas, la activación conductual se enfoca en problemas y conductas concretas, que son las que mantienen la depresión, principalmente la evitación y la rumiación. Para aquellas respuestas que van dirigidas a la evitación y resolución de problemas, la activación conductual distingue entre problemas primarios, que son básicamente acontecimientos vitales que a menudo escapan de nuestro control o, o que precipitan la depresión, por ejemplo, la pérdida de un empleo, o sea, la muerte de un familiar cercano, entre otras. Y los problemas secundarios, que son las respuestas de nosotros a los problemas primarios, como la evitación, el aislamiento o la pasividad, que mantienen el ciclo depresivo. La terapia se centra inicialmente en los problemas secundarios, ya que son más susceptibles a la intervención. La evitación se identifica como una conducta clave que, aunque proporciona alivio a corto plazo, o en este caso es el refuerzo negativo, impide la resolución de problemas y el contacto con recompensas a largo plazo. El terapeuta utiliza un enfoque de resolución de problemas activo y empírico para ayudar al cliente a enfrentarse a esas conductas particulares. Para ilustrar un poco el ejemplo sobre estas conductas problemas abordadas con activación conductual, se presenta un pequeño caso ficticio de una paciente femenina llamada María, de 32 años, que perdió su trabajo hace 3 meses. Aquí encontramos el problema primario, es decir, aquello que ella no tiene control. Desde entonces ha dejado de salir de casa y pasar la mayor parte del día viendo series o durmiendo. Aquí está el problema secundario, que procede del problema primario, como la evitación. Dice que no busca empleo porque no tiene energía,
y teme fracasar intentando. La intervención va dirigida a identificar la conducta problema, siendo esta de quedarse todo el día en casa y no salir, ya que le proporciona un alivio inmediato. Evita la ansiedad de enfrentar el rechazo laboral, pero mantiene su conducta de aislamiento y bajo estado de ánimo. Por lo tanto, se plantea una exposición gradual y programada a conductas activas, como salir de casa 10 minutos al día, si sea, reanudar contactos con amigos y actualizar su currículo y enviarlo a una empresa durante varias semanas, es decir, enviarlo una vez por semana. A medida que María aumenta su conducta de afrontamiento, recupera sensación de eficacia y su estado de ánimo mejora. En este apartado veremos el tratamiento de la rumiación como conducta. La activación conductual aborda la rumiación no por su contenido, es decir, si los pensamientos son verdaderos o falsos, sino como una conducta privada problemática. Aquí la rumiación es problemática porque, en primer lugar, desconecta al individuo de las experiencias presentes y, en segundo lugar, impide una resolución de problemas efectiva y orientadas a la acción. Por lo tanto, se utilizan 5 estrategias conductuales para contrarrestar esta rumiación. En primer lugar, o lo más importante en este caso, es destacar las consecuencias, es decir, ayudar al paciente a ver cómo la rumiación o esta serie de pensamientos empeora su estado de ánimo y su situación actual. Por lo tanto, a partir del reconocimiento de esta problemática, se pasa a la resolución de problemas. En este caso, es cambiar el enfoque de la rumiación pasiva a la resolución activa de los problemas subyacentes. En tercer lugar, sería prestar atención a las experiencias sensoriales, es decir, utilizar ejercicios de atención a la experiencia para anclar al cliente en el momento presente, lejos de los bucles de pensamiento. Y tenemos también volver a centrarse en la tarea que se tiene entre manos, es decir, reconocer la rumiación y redirigir deliberadamente a la acción o la atención a la actividad actual que uno está ejecutando. Y por último, desviar la atención. Utilizar una distracción activa, por ejemplo, cantar, resolver algún tipo de pluser o actividad, etcétera, para interrumpir este patrón rumiativo. Bueno, en este caso particular tenemos un pequeño ejemplo para poder ejemplificar el abordaje de la rumiación con activación conductual. Luis, de 28 años, se sorprende pensando repetidamente: soy un fracaso, nada me sale bien, tras haber terminado una relación. Pasa horas acostado dándole vueltas a lo ocurrido, lo que impide concentrarse en su trabajo y disfrutar de sus hobbies o actividades. La intervención, en el caso de Luis, va dirigida más en los pensamientos como una conducta y no tanto en discutir qué son esos pensamientos. Por lo tanto, Luis aprende a identificar la rumiación como algo que lo deja en un estado de ánimo muy paralizante o negativo. Por lo tanto, los problemas, o sea, la intervención de Luis va dirigida a resolver problemas. En lugar de pensar por lo que pasó, se centra en pasos concretos para reorganizar su rutina. En segundo lugar, Luis tendría que enfocarse en la atención sensorial, es decir, practica observar sonidos y sensaciones durante una caminata diaria para reconectarse con el entorno. Tercero, centrarse en tareas concretas. Cuando nota que empieza a rumiar, dirigir su atención a la actividad que realiza. Por ejemplo, si está cocinando o escribiendo. Y por último, tenemos la distracción activa. Usar música o crucigramas breves cuando sienta que vuelve el bucle de pensamiento que lo atormenta en estos casos recurrentes, en situaciones particulares. Con el tiempo, Luis aprende a detectar la rumiación como una señal para volver a la acción y al momento presente, reduciendo significativamente su malestar. Además, tenemos las estrategias para la prevención de recaídas y aplicaciones futuras. La fase final de la terapia se centra en consolidar los logros y preparar al cliente para el futuro. Entre estas estrategias nos centramos principalmente en la generalización, es decir, asegurar que las habilidades aprendidas en terapia se transfieran a nuevos contextos y situaciones de la vida real. Esto se facilita mediante la asignación de tareas en el entorno natural del cliente. En segundo lugar, tenemos los componentes del antidepresivo conductual, es decir, se ayuda al cliente a crear un manual o plan personal que resume las estrategias y actividades que le han resultado más útiles para poder consultarlos en el futuro. En tercer lugar, tenemos la identificación de situaciones de alto riesgo, es decir, se analizan
los desencadenantes de episodios depresivos pasados para anticipar futuras vulnerabilidades y desarrollar planes de afrontamientos específicos. Y por último, tenemos las sesiones de refuerzo. Se ofrece la posibilidad de sesiones de seguimiento, de refuerzo, para ayudar al cliente si experimenta dificultades después de finalizar el tratamiento. Y por último, es importante mencionar evidencias empíricas que validan este tipo de técnicas. Entre ellas podemos mencionar la investigación hecha por Dimitrian en el 2006. Este ensayo clínico a gran escala comparó la activación conductual con las terapias cognitivas, la medicación antidepresiva con peroxotenina y un placebo. Los resultados fueron notables. La activación conductual fue comparable a la medicación antidepresiva, incluso en los pacientes con depresión mayor grave. Los pacientes en activación conductual tendieron a permanecer en el tratamiento más tiempo que los que recibieron farmacoterapia. En el seguimiento a largo plazo, los pacientes que respondieron a la activación conductual o a la terapia cognitiva tuvieron menos recaídas tras la suspensión del tratamiento que los que respondieron a la medicación. Además de que los efectos secundarios solo se observaron en el grupo en el cual se le aplicó algún tipo de fármaco antidepresivo. En conclusión, la activación conductual es una terapia efectiva, económica y bien tolerada, comparable a los antidepresivos y especialmente útil para quienes buscan una alternativa no farmacológica en el tratamiento de la depresión.